Bienvenidos al Señalador de Ideas. Hoy les proponemos que se queden hasta el final porque es un tema más que interesante y un tema que quizás no tiene tanta difusión, pero que también fue parte de nuestra historia, como fue las víctimas del terrorismo guerrillero. Pero antes de ya entrar en tema, voy a saludar a mis compañeros, el doctor Miguel Ángel Sagués. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari? Y el doctor Julio Pueyrredón. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Cari? ¿Todo bien? Bien, todo bueno, bien. hoy tenemos como invitada para hablar de este tema a la abogada, la doctora Victoria Villarroel. Gracias, Victoria, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bien, como es habitual en nuestro programa, hacemos la editorial y después sí empezamos a profundizar sobre esta realidad argentina, por supuesto. Julio. Gracias, Cari. Sí, analizando un poco muchas de las cosas que vemos y que hemos sufrido, yo me puse a escribir un poco y hice un pequeño resumen, ¿no? Que decía ISIS, Hezbollah, Hamas, Sendero Luminoso, FARC, Tupamaros, Contras, Brigadas Rojas, Frente de Liberación Popular de Turquía, talibanes, etc. Son grupos terroristas, son guerrilleros. Hay muchos más, muchísimos más. Nosotros tuvimos dos principales que fueron el acoso de nuestro país, los montoneros y el ERP. Uno de ellos actuaba como un terrorismo urbano, principalmente con atentados, secuestros, tomas de cuarteles, ametrallar policías en la calle para sumar puntos dentro de lo que era la estructura, bombas en domicilios particulares, etc. El otro, el ERP, actuaba más como una guerrilla, tratando sobre todo de afianzarse en Tucumán, enfrentando al gobierno argentino, al ejército argentino. Ahora bien, el objetivo de estos movimientos, en algún caso exitoso, en otros no, hablo a nivel mundial, es cuando uno analiza la historia y la información prácticamente el mismo, derrocar un gobierno o generar una guerra civil. Ese es el objetivo. De la democracia nada. Es obrar por el terror, es desestabilizar, es eliminar todo aquello que se les interponga, sin ningún tipo de límite. Sus medios, los atentados, los secuestros, asesinatos, la tortura, pedido de fortunas por secuestros extorsivos, y si hay un inocente en el medio, lo aniquilan, como fue, por ejemplo, en el caso de los Born. ¿De qué forma indiscriminada, hasta descuidada? Ya que poner una bomba en un bar, en un colegio, en la calle, no solo afecta a los denominados objetivos, sino un montón de inocentes. ¿Cómo comienzan? Normalmente son un grupo que tiene influencia en la gente. Los convencen por medio de prácticas de las cuales ya vienen entrenados, que provocan fanatismo y sobre todo financiados por otros grupos o por naciones dictatoriales. La democracia, el derecho, la justicia no existe para ellos. Solo es violencia. Pero que esa violencia causa terror y desestabiliza. Si luego logran un número importante, pasan a la segunda fase. Lograr la caída del gobierno, tomarlo por la fuerza o causar una guerra civil. Basta ver en el mundo lo que ha pasado. Solo leer distintos casos, todos tienen un elemento en común. El total desapego a las normas, a la justicia y a la democracia. Basta ver en los pocos lugares que triunfaron cómo terminó. Por ejemplo, Cuba, con un gobierno que al día de hoy se mantiene. ¿Cuántos años pasaron? Algunos países islámicos lo mismo y muchos otros que podríamos llegar, algunos otros, por suerte. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que más atacan es la democracia y la libertad. Una vez que están en el poder, no lo largan por nada del mundo. Aparecen los multimillonarios, que son el grupo de poder, y del resto del pueblo están los fanáticos que lo siguen, sin pensar siquiera lo que están haciendo, y el resto de la población, la mayoría, las víctimas. Adiós a las libertades individuales y por sobre todo total indiferencia a la vida humana. Eso es el terrorismo, llamémoslo como lo queramos llamar. Eso es delito de lesa humanidad, conforme todos los organismos internacionales. ¿Qué merecen? Como dice nuestra Constitución en un artículo cuando se habla de la destitución de un funcionario. Lo que merecen es estar sometidos a acusación, juicio y castigo. Gracias, doctor.
Sí, cuando tocamos el tema es un tema difícil, tratar de ponerse en un eje de equilibrio. ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué pasó? Porque lo que dice Julio, que comparto, pareciera que por un lado había cierto sector de inocencia pura y el otro era los culpables sí o sí. Y también estos procesos que surgieron en Latinoamérica provocaron víctimas inocentes contra un gobierno democrático. Recordemos el bombardeo en el peronismo, que mataron a 30.000, que tiraron bomba sin ver los inocentes que iban a la Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Y que tampoco ahí tenían un cuidado de nada. De esto, y yo diría casi de la mismo origen de los militares, nacen organizaciones. Recordemos la AAA con López Rega. Lo que pasa, ¿qué nos pasa a nosotros, ¿no? Y con cierta hipocresía que digo yo, nos ponemos de un lado y de otro. Y se lo preguntamos a Victoria. Se lo preguntamos. ¿Qué nos pasa, ¿no? Como representante de esta organización en la cual vos sos la titular y estos casos en los cuales vos también defendés, ¿no? Y son casos que no tienen la resonancia que tendrían que tener porque no dejan de ser víctimas. Bueno, estamos hablando de 17.380 personas que en la década del 70 fueron algunas asesinadas, otras heridas, otras secuestradas. Muchas sufrieron bombas en sus domicilios o en sus lugares de trabajo y que en 35 años de democracia no han sido reconocidas en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Lamentablemente, las políticas estatales han protegido únicamente o han reconocido únicamente los derechos humanos de un sector de la sociedad, de todos aquellos que fueron afectados por abusos del Estado, pero dejó totalmente indefenso, huérfano de derechos, a la población civil y no combatiente, es decir, a los ciudadanos comunes, sean uniformados o civiles, que fueron agredidos en la intimidad de sus hogares, que fueron agredidos mientras estaban yendo a sus trabajos, que eran parte de lo que es la matriz productiva de un país, porque el terrorismo cuando agrede, agrede a toda la sociedad. Y eso es un poco lo que hasta el día de hoy permanece impune y por lo que nosotros reclamamos en nuestra asociación. Victoria, me gustaría que si nos podés traer un caso concreto, digo, para que tomemos conciencia, ¿no?, de estas víctimas. Bueno, la verdad que hay infinidad de casos y siempre uno es injusto al tener que elegir uno sobre otro. Pero si tuviera que darte un caso, me gustaría recordar el de Juan Eduardo Barrios, un niño de 3 años que el 6 de diciembre de 1977 fue asesinado por una célula de terroristas montoneros en la localidad de Monte Chingolo. Juan Eduardo Barrios era un niño. Era hijo de un matrimonio muy humilde, su padre era obrero metalúrgico, fue asesinado a la salida de un banco en el cual esta pareja de terroristas montoneros había disparado para asesinar a un policía que estaba de guardia en este banco. Tengamos presente, un policía, siempre los policías que hacían la guardia en los bancos o que hacían los controles camineros eran personas de baja jerarquía en la estructura policial. Entonces, bueno, asesinaron a esta persona, en realidad primero la hieren. Cuando este hombre cae profundamente herido en la vereda, la mujer de esta pareja desciende, le tira una bolsa con nafta y le prende fuego al cuerpo. Y luego, para huir, tira una ráfaga de ametralladora que impacta de lleno en Juan Eduardo, que tenía 3 años. Estos son los hechos que han quedado impunes. En nombre de la revolución se asesinaba a personas del pueblo, a personas humildes, a personas pobres. Y estos son los crímenes que nosotros reclamamos y que el Estado argentino, lamentablemente, al no haber reconocido los derechos de estas personas, se los viola nuevamente, igual que como hicieron los terroristas en los 70. Sí, ahí incluso lo que decís vos, Victoria, es tremendo, porque claramente está eso, ¿no? Todo lo que son las víctimas así inocentes. Yo incluso, por ejemplo, me venía a la cabeza el copamiento por parte de Santucho en el 74 del regimiento, que matan a mujeres, hijos, y no solamente militares también. Y lo que vos dijiste de la impunidad y de que no haya ningún tipo de justicia. En ese punto es donde yo creo que tenemos que ser bien claros y categóricos. O sea,
Creo que nadie puede defender un crimen aberrante. Cualquiera que cometió un crimen aberrante tiene que pagar la pena por haberlo cometido. Sea civil, militar, subversivo, quien sea. Pero ¿qué pasa? En la realidad lo que vemos acá es que han habido montones de crímenes aberrantes que ni siquiera se los ha juzgado. Los de un lado sí, los del otro no. Entonces yo digo, el crimen aberrante es aberrante, no importa quién lo hizo, hay que juzgarlo. Pero lo que no se puede es juzgar a unos sí y otros no. Y encima, gente que no tenía nada que ver, que no era ni siquiera parte de ese enfrentamiento, porque el mismo policía que vos mencionás estaba paradito cumpliendo una función, como el conscripto de 19 años que lo ametrallan para entrar en el regimiento. Estaban parados ahí y no estaban ni siquiera siendo parte de un enfrentamiento, una actividad o algo, ¿no? Es tremendo eso. Es que cuando hablamos de víctimas del terrorismo hay algo que es importante puntualizar. Cuando hablamos de víctimas del terrorismo hablamos de personas integrantes de la población civil y no combatiente. Y cuando hablamos de no combatientes estamos refiriéndonos a todos aquellos uniformados que estaban o en la intimidad de sus hogares o que estaban desarrollando una labor por la cual no estaban en combate, es decir, que fueron atacados con alevosía. Correcto. Cuando un policía está custodiando una entidad bancaria, lo que menos imagina es que le van a disparar terroristas y además le van a quemar el cuerpo asesinándolo de semejante forma. Entonces, ese tipo de cuestiones configuran atentados terroristas y estas son las personas que lamentablemente han quedado sin derechos por razones estrictamente ideológicas. Es decir, la ideología en Argentina ha roto el principio de igualdad asegurado por la Constitución Nacional e indica en Argentina quiénes merecen derechos humanos y quiénes no. Bueno, desde el fallo Lainez del 2005... Perdón, tenemos que hacer una pausa y luego seguimos conversando aquí con la abogada Villarroel. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Organización Paulero. Constitución de sociedades, designaciones de directorios, reformas de estatutos. 15 59 60 79 24. 30 años en el rubro societario. Bueno, y al finalizar el primer bloque yo pido disculpas que el corte de Julio, pero me gustaría que retomemos. Los tiempos sabemos cómo son en televisión. No, que lo que yo decía, un poco siguiendo la línea de lo que decía Victoria, es que desde el fallo Laris Iriondo, de la Corte Suprema del 2005, en el cual ellos establecen que los delitos cometidos por el terrorismo no eran delitos de lesa humanidad y por ende prescribían, básicamente. O sea, al no ser delitos de lesa humanidad porque no eran hechos desde el Estado, prescribían, entonces no se los juzgaba. Eso, sumado al indulto de Cámpora, en el cual los había liberado y después habían caído muchos en todo lo que era la parte, digamos, de meterse en los distintos organismos, o como dijo Miguel, el tema de la AAA o Montoneros o ERP, fue como se creó este manto de impunidad que encima después se les indemnizó. Se les indemnizó con fortunas, ¿no? Miguel, no sé si quería preguntarle algo a... Lo que yo no puedo dejar de decir porque lo viví. Las víctimas que eran muchachos jóvenes, que tenían ideales no combatientes, pero que participaban o acompañaban a organizaciones terroristas, donde fueron abandonados y fueron carne de cañón. Ojo también con eso, porque eso también hay víctimas familiares de los chicos esos, ¿no? Que defendían un ideal, equivocados o no, pero los tremendos desgraciados son los que conducían y formaban grupos comando terroristas. Esto hay que decirlo, porque desaparecieron muchos chicos, compañeros míos de laburo, que eran honestos, que no iban a combatir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que los derechos humanos, que lo que dijeron ellos, son atribuibles a algunos pocos que siguen esta ideología
del kirchnerismo, que se dicen que ellos son los grandes defensores de los derechos humanos, porque participaron algunos en esas organizaciones. Vamos a ver un fragmento de un documental y después sí quiero la palabra de Victoria, ¿no? Cómo están viviendo esta realidad, digamos, en este gobierno y cómo fue durante el kirchnerismo. Compartimos este fragmento del documental, por favor. El último recuerdo que yo tengo de mi hijo es adentro de un cajón. Yo lo sigo viendo a él en un cajoncito chiquito. Veo su cara, usaba flequillito y bueno, eso lo vi en ese momento y lo tengo grabado hasta hoy. Es como si me hubiera pasado ayer. Durante la década del 70 en la República Argentina, 1094 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en atentados terroristas. Y él se estaba afeitando. Se había levantado. Yo agarré, me lavé la cara, me acerqué a él. Él me agarra, ¿qué hace, cabezón? Me dice, se agacha, me da un beso y me manchó con crema de afeitar. Esa fue la última vez que yo lo vi con vida. Y Laura siempre dijo, me parece mentira, no puedo creer que te puedan atentar contra a una universidad, etc. Y un día efectivamente salieron a la calle y en chiste dijeron, mira el coche que está ahí adelante no será el coche bomba, y era el coche bomba, era el coche bomba. Laura, una estudiante de economía que salía con sus compañeros de la universidad. Antonio, un sindicalista que manejaba su auto por las calles de San Nicolás. Juan, un niño de solo 3 años que estaba comprando un helado con su mamá. Le digo, decime la verdad, ¿cómo está? Me dice, la verdad está muy mal. Está muy mal. Le digo, ¿se va a salvar? Me dice, no te podría garantizar nada, pues está muy mal. En realidad ella había fallecido. Cuando lo vieron a mi esposo dijeron, es el papá, si ese pobre hombre. Las esquirlas, los tornillos, todo esto, le destrozaron la cabeza. Llega a la esquina de Belgrano y Francia y cuando dobla por Belgrano lo emboscan. Y bueno, el papá cuando se vio ya jugado agachó la cabeza y ahí falleció ahí. Producto, tenía 22 disparos de bala. Las víctimas civiles del terrorismo fueron negadas durante décadas. En la Argentina, solo se reconocieron los derechos humanos de quienes sufrieron abusos del Estado y se dejó en el olvido a miles de familias destruidas por los crímenes del terrorismo. Los responsables de estos atentados continúan impunes y la historia oficial los ha convertido en héroes. Para hablar de casos concretos, tangibles, ¿no? A través de este documental, y qué mejor que Victoria, que está representando a tantos, ¿no? De ellos. Y quiero tu reflexión. En Argentina, ser víctima del terrorismo es un doble castigo. Primero porque sufrís el atentado terrorista, el cual destroza tu vida para siempre. Y en segundo término porque el Estado no te reconoce y te vuelve a victimizar. La víctima del terrorismo en Argentina no tiene el abrazo de la sociedad, no tiene el reconocimiento del Estado, ni tiene el castigo de los perpetradores. Solo hay impunidad. Y eso es un poco lo que tratamos de reparar, por lo que luchamos y por lo que le pedimos al pueblo argentino que ejerza una memoria total de lo que pasó. Porque no hay muertos buenos y malos, hay muertos. Y todos merecen que los recordemos. En el primer bloque te pregunté sobre, digamos, este gobierno y la otra gestión, ¿no? ¿Cómo trataron esta problemática? Mira, en los últimos 12 años la ONG se constituyó en el año 2006. Nosotros hemos trabajado intensamente en todas las vías que puede trabajar una ONG de víctimas del terrorismo para lograr el reconocimiento de los 3 derechos fundamentales: verdad, justicia y reparación. Lamentablemente en 12 años no hemos avanzado absolutamente en nada. Ninguno de los 2 gobiernos, ni la gestión kirchnerista ni la gestión de Cambiemos, ha reconocido a estas víctimas y ha cambiado el estatus de indefensión total en lo que se refiere a los derechos humanos que padecen las víctimas del terrorismo.
Durante el kirchnerismo fue una labor sumamente dura la de poder trabajar por estas víctimas, no solamente porque éramos frecuentemente amenazados y teníamos que tener muchas medidas de seguridad muy distintas a las que tiene un ciudadano común. Es más, contratadas por ustedes probablemente, porque no creo que se les diera al gobierno, ¿no? Bueno, nosotros en ningún momento contamos con el reconocimiento, más allá de que la asociación tiene personería legal y está constituida legalmente en Argentina. El Estado argentino sobre estas víctimas nunca quiere posarse, sea el gobierno que sea. Con lo cual para nosotros fue sumamente duro llevar adelante esto en todo sentido, porque por ejemplo reabrir una causa de víctimas del terrorismo y encontrarnos que un juez nos dice que eso no es lesa humanidad porque no lo cometió el Estado, definitivamente, además de ser una cosa que contradice al mismo derecho, que contradice a la Constitución Nacional, además es una falacia. Todos los pactos internacionales. Es una falacia, es una mentira. En todos los países del mundo el terrorismo se considera un delito de lesa humanidad, sea cometido por una organización armada como cuando el Estado comete abusos por parte del Estado. O sea, ambos dos, el Estado y las organizaciones, pueden cometer delitos de lesa humanidad. O sea que aquí en Argentina se hizo una interpretación totalmente restrictiva de lo que es la aplicación del derecho. Entonces era sumamente duro eso, era duro recibir amenazas, era duro tener que decirle a las víctimas de familias sumamente carenciadas que desde hace 40 años viven en una situación económica muy frágil, decirles no hay una ley de indemnización para ustedes, no hay avances en este tema. Y esta situación, si bien en el 2016, con el cambio de gobierno nacional, se distendió un poco, el gobierno nos recibió con la Secretaría de Derechos Humanos, la realidad es que en los hechos concretos no ha variado. Aquí, para aquellos que se quieran interiorizar, ¿no?, aún más, la doctora hizo un libro junto a Carlos Manfroni, Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. Coméntanos un poquitito sobre este libro. Este libro es un libro único, la verdad, en la Argentina, porque no solamente cuenta 13 historias de víctimas del terrorismo de distintos sectores de la sociedad, vas a encontrar historias de personas del radicalismo, del peronismo, civiles, militares, niños, adultos, católicos, judíos, vas a encontrar historias de un montón de víctimas que fueron agredidas y que cada una representa un sector de la sociedad que fue agraviado por el terrorismo. Pero además, en la segunda parte del libro lo que vas a encontrar es la primer lista debidamente documentada de quiénes son las víctimas del terrorismo, con la fecha en la que fueron agredidas, el lugar, el nombre y apellido, y en el caso de las fuentes, que todas las fuentes que se utilizaron son fuentes públicas, por ende están al alcance de cualquier ciudadano, vas a encontrar también la autoría de la organización terrorista que cometió el atentado. Digo que es única la lista porque el Estado argentino, cuando creó la CONADEP en el año 83, no creó una comisión nacional para investigar los crímenes del terrorismo. Entonces, al día de hoy, no teníamos una lista de quiénes eran las víctimas, de qué tipo de atentados, cómo se llamaban, etc. Esa lista la hicimos nosotros. Como te contaba, hicimos esa lista con material exclusivamente público, es decir, diarios, más de 16.000 ediciones de diarios, las revistas de las organizaciones terroristas, Estrella Roja por el ERP, Evita Montonera por Montoneros, y libros escritos principalmente por exterroristas donde ellos admiten sus crímenes. Toda esta información fue depurada, se sigue el estándar internacional de quién es víctima y quién no, y eso es lo que arroja las 17.380 víctimas. Lo que vos vas a encontrar en el libro son las víctimas que fueron asesinadas, secuestradas y heridas. Alrededor de 5.000 nombres vas a encontrar. El resto son de otro tipo de atentados, no menos importantes, pero menores al lado de un asesinato, y por esas razones no están plasmadas en el libro. Pero cada nombre está documentado y sigue el estándar de a quién se considera víctima en el mundo. Julio, vos increíble, ¿no? Sí, unos datos, porque ¿no? Fíjate que vos nos das un dato concreto, probado y demostrado, sobre 17.380 víctimas. Muertos o heridos. Muertos, secuestrados, heridos, etcétera. Y yo, por ejemplo, veo hasta los famosos proyectos de ley, hasta el famoso proyecto de Cecilia Moró, cuando pretendía que negar que eran 30.000 desaparecidos, eso fuera un delito, o sea, afectando el derecho del pensamiento, la libertad de expresión, a lo que sea.
Y fíjate acá, hay un listado que es público, que circula por todos lados. Que ya estamos como cerrando. Sí, y después te quiero hacer una reflexión en el cataplín, digamos, pero... CONADEP dice de los desaparecidos, ¿no? 8.961. Secretaría de Derechos Humanos dice 7.089. Asamblea Permanente 6.000. Vamos a ir más abajo. New York Times, si quieren para un organismo internacional, 6.000. Desaparecidos.org de Meijide, 7.954. Y Comité de Derechos Humanos de Ginebra, 1.377. Hay muchos más, pero digamos, pero bueno, es indudablemente los números, como que los números oficiales difieren bastante de lo que, no sé por qué es lo que hay atrás de los 30.000. Y el Parque de la Memoria, te agrego, que da listados 8.805 nombres, o sea, da un número nuevo también, con lo cual, bueno, no hay uniformidad respecto de esta información y además recordemos que el Estado destinó millones de pesos para saber quiénes eran los desaparecidos, recepcionar las denuncias, repararlos, indemnizarlos, asegurar el derecho a la memoria y sin embargo al día de hoy todavía sigue siendo un secreto de Estado cuántos son los desaparecidos y quiénes percibieron su indemnización. Bien, ya estamos llegando Sí, al cierre del programa, sí, Miguel. Apenas algo, ¿no? Pero que sirve. Yo siempre intento no profundizar esta quiebra social que tenemos y de aquellos que se atribuyen políticamente, no razonadamente y a través de lo que pasó, que son los que defienden los derechos humanos. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo encuentro.